Hola, vamos a calcular la longitud de desarrollo de compresión de barras en vigas. Tenemos lo siguiente. Tenemos una columna, una viga en el lado izquierdo, una viga en el lado derecho, en el cual los, el peralte de la viga izquierda es mucho menor que el peralte de la viga derecha. Con respecto a los refuerzos longitudinales, refuerzo longitudinal de las vigas puede atravesar la columna. El refuerzo longitudinal inferior de la viga izquierda también puede atravesar la columna, mientras que el refuerzo longitudinal inferior de la viga de mayor peralte no puede atravesar por completo la columna. Entonces, para ello necesitamos calcular esa longitud de desarrollo a compresión mínimo, para lo cual vamos a usar estribos de 3/8 que van a estar distribuidos a lo largo de la longitud LDC, cuya separación mínima va a ser 7.5 centímetros, y una separación máxima que vamos a asignar de 10 centímetros. Separación máxima de estribos. Y lógico, por detalles constructivos, podemos usar un gancho, ¿no? Pero esto ya es fuera de los cálculos. Finalmente, con esa información, nosotros podemos estimar o comprobar la longitud, la dimensión de esta columna en esta dirección. Como, como para los cálculos necesitamos esta sección de la viga. Los refuerzos para el cálculo tienen que ser estos y son barras de 3/4. Entonces, empezamos. Este ejercicio está en el libro, ¿no? Eh, Calcular la longitud de desarrollo de compresión del refuerzo longitudinal de la viga mostrada en la figura tal. Calidad del concreto, calidad del acero, lambda 1, ancho de viga, peralte de la viga del lado derecho, recubrimiento en la viga 4 centímetros, recubrimiento en la columna 4 centímetros. Recordar que cuando decimos recubrimiento nos referimos a la distancia desde cara exterior de la viga hasta la cara exterior del estribo. Y diámetro de barra de 3/4 es 1.91 centímetros. Y tener en cuenta que vamos a calcular esa longitud de desarrollo de compresión, sabiendo que vamos a usar estribos 3/8 de pulgada dentro de esa longitud, el cual está separado como mínimo 7.5 centímetros, como máximo 10 centímetros. Entonces el código nos dice lo siguiente, todo esto en unidades MKS. Todos los ejercicios son en unidades MKS. Hay que calcular una ecuación 1, ecuación 2 y esta restricción como mínimo 20 centímetros. Y de esos tres elegimos el mayor.
Entonces, como nosotros vamos a usar la separación máxima de estribos va a ser 10 dentro de esta longitud LDC, el código nos dice que vamos a usar IR igual a 0.70. Diámetro de barra es dato, T es dato, F es dato, lambda es dato. Entonces, esa ecuación 1 se puede determinar de una manera rápida reemplazando valores. También la ecuación 2 reemplazando valores, y por ende la 3. Entonces, ya sabemos que el lambda o usar es 0.75, cierre, lambda 1, diámetro de barra de 3/4, 1,91. En la ecuación 1, reemplazando, tenemos 31.14, en la ecuación 2, 26,47, relación 3 es 20, y finalmente esa longitud de error de compresión como máximo es 21.14 centímetros. Redondeando, 22, ¿no? Entonces, ahí terminaría el ejercicio, ¿no? El objeto de esto también es para saber para qué nos sirve eso, ¿no? Una forma práctica. Por ejemplo, aquí, ¿no? Nosotros tenemos una columna de 35 por 50. Ya es la columna una vista planta. Hemos calculado ese famoso LDC que viene teóricamente desde la cara hasta ahí. Y además, yo estoy considerando, hasta aquí termina el cálculo. Ahí está LDC. El LDC calculado nos sale aproximadamente 32, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a corroborar que la columna 50 es el adecuado, ¿no? Entonces, primero tendríamos lo siguiente, ¿no? LDC LDC yo le tengo que aumentar si uso gancho 4 veces el diámetro de esa barra, ¿no? Donde se desarrolla ese ganchito. Listo. Luego voy a considerar como mínimo una separación entre el gancho de esa barra con respecto al estribo de la columna, como mínimo 1 pulgada, ¿no? Eso se está considerando ahí. Luego el diámetro del estribo de la columna y luego el recubrimiento de la columna. Con ello, ¿qué estoy calculando? Estoy calculando la longitud mínimo de la columna, ¿no? Que necesito. Haciendo ese reemplazo, obtenemos que como mínimo necesitamos 46,99 centímetros. Entonces, tranquilamente puedo usar una columna de 50 centímetros. Por eso que se elige una columna de 35 por 50.
Entonces ahora vamos a hablar de esa distribución de estribos, ¿no? Entonces esa distribución de estribos la realizo de la siguiente manera. En primer lugar, como ya les comentaba, hasta aquí el cálculo de la longitud de desarrollo completo. ¿Cómo sale aproximadamente estos 15, no? Estos 15 es un proceso inverso, ¿no? Primero calculo el recubrimiento, luego sumo el diámetro del estribo, luego una separación aproximada de 1 pulgada y luego 4 veces el diámetro de la barra, ¿no? Haciendo esa suma, eso aproximadamente nos va a dar alrededor de 15 centímetros. 15.5, alrededor de 15, ¿no? En términos prácticos, fijo 15 centímetros. De ahí, de esos 15 centímetros que he fijado, ahí coloco el primer estribo. Y de ahí yo tengo que botar 32 centímetros, que es la longitud de desarrollo a compresión. Y dentro de esa longitud tengo que colocar los estribos cuya separación fluctúan entre 7.5, 7.5, 7.5 y acá, por ejemplo, un poco más, ¿no? Acá sería 9.5 centímetros para que nos dé 32. 7.5 nos da 30, 32. Entonces, la longitud LDC que yo estoy usando, pues está comprendido por esto, ¿no? Entonces, el LDC real, digamos, es un poco más, ¿no? Sería desde 15 hasta aquí, ¿no? Sería como 35. Usando en términos prácticos un LDC, 25 centímetros, que es mayor 31.14 cálculos. De esta manera se usa esa información, ¿no? Saber cuál es la longitud de desarrollo de compresión de las barras en las vigas. Y lógico, esa longitud de desarrollo de compresión, como las ecuaciones lo indican, está directamente relacionado al diámetro de la barra. Diámetro de la barra, principalmente. Listo. Eso es todo por hoy.